Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevista con la Música, el podcast en que la música de todos los tiempos trasciende a la inmortalidad. Esta noche con nosotros en Planeta Salsa, Gerardo Rosales, el señor Tambó, uno de los percusionistas perteneciente a la movida salsera más importante del mundo. Pues Gerardo, bienvenido a Planeta Salsa, gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí en Cali contigo y explicarle a todo el mundo qué es lo que está pasando aquí con Gerardo Rosales. De mí, me tenías entusiasmado, yo me empecé a entregar con el cariño que me has dado, la cosa se puso buena, momento acaramelado, y de un día para otro la magia se te ha borrado, y de un día para otro la magia se te ha borrado. Bueno, aquí es Gerardo Rosales, ídolo entre los melómanos, coleccionistas, y su música normalmente la orienta es hacia ese tipo de público. Pero contémosle a los oyentes en general cómo nace Gerardo Rosales para la percusión. Bueno, desde niño empecé con este sentimiento hacia la música. Allá en Caracas, Venezuela, en el año 64 nací yo. Pero es como a los 6, 7 años que yo empiezo a descubrir todo ese mundo de la música. Era la época del rock y todo eso. Yo tenía una prima que se llama Gladys, que se enamoró de un disc jockey, de un DJ, le dice hoy en día disc jockey. Y este disc jockey, por cosas de la vida, metió los discos de vinil en la casa. Mira, guárdame eso ahí. ¿En la casa suya? En la casa de nosotros. Mi abuela permitió eso, porque mi abuela la cuidaba y toda esa historia, ¿no? Era la chaperona en las fiestas hippies y tal. Mi abuela se metía ahí con todos esos hippies. Era la época de funk, de Led Zeppelin, los Beatles, Jimi Hendrix, toda esa onda, ¿no? Pero en esos discos que habían allí, había uno que se llamaba Hard Hands, Manos Duras, Ray Barretto. Ray Barretto. Entonces, cuando yo era chamito, mi prima me dejaba que yo agarrara los discos y ponía música en la casa y era rock, entonces me gustaba la batería y toda esa onda, ¿no? Pero cuando yo descubrí este disco, yo le digo a ella, mira, ponme ese disco de Ray Barretto. Y me pone el disco de Ray Barretto y me enamoré de la salsa en ese momento. Eso me marcó para siempre. Yo digo, pero esta música suena diferente a la otra. Sí, pues que esa es la música que bailan los monos en el barrio, me decía la prima mía. ¿Quiénes eran los monos? Los monos eran los malandros, los que está gente del barrio, la gente de allá, de lo que, porque la salsa viene del barrio. Sí, ¿no? el barrio. Yo no sabía lo que era la salsa ni nada. Yo oía ese disco y yo no entendía lo que pasaba. Yo sentía que era diferente, ¿no? Las congas, el sonido de la campana y eso. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo se llama esa música? Le digo a mi prima, eso le llaman salsa. Y entonces, pero nosotros somos rockeros, pero ¿y tú no tienes más música de esa ahí? Sí, nosotros tenemos algunos discos más de eso. Y sácalos ahí, le digo yo. Entonces tenía Richie Ray, Jala Jala, tenía Yo Cuba, tenía La Perfecta de Palmieri, tenía Richie Ray, Bobby Cruz, claro, Jala Jala, todo, tenía todos esos discos. La Lupe con Tito Puente. Entonces ella me sacó todos esos discos, entonces lo que yo escuchaba eran esos discos. Estos fueron los primeros discos que yo escuché y ahí comenzó el amor por la música. Y entonces recuerdo que en esa época era la televisión en blanco y negro, había un programa en la televisión venezolana que se llamaba La Feria de la Alegría, había otro que se llamaba El Sábado Sensacional y había otro que se llamaba De Fiesta con Venevisión. Y especialmente en De Fiesta con Venevisión, que eran los miércoles a las 8 de la noche, venían las orquestas más grandes del mundo de la salsa. Entonces allí por primera vez yo en mi vida vi en blanco y negro a Mongo Santamaría, vino Machito, vino Larry Harlow cantando, por ejemplo, El Albino. Y La Cartera. Cuando la época de La Cartera, vi también La Fania All Star por primera vez. La típica 73, cuando el disco Baila que Baila, el Son 14, la Dimensión Latina, por supuesto, de Federico y su combo,
el Sexteto Juventud con Tabaco. Yo vi en la televisión a muy temprana edad esas orquestas y escuché los programas de radio como La Hora de la Salsa con Fidia Danilo Escanona, el Bigotón, que ahí dicen que la palabra salsa él fue el que la hizo, ¿no? Porque él fue directamente el que tuvo el contacto con todos esos salseros duros de Nueva York y Puerto Rico, venían a Venezuela a los carnavales, y entonces cuando él empezó a promover la salsa, la música latina, creo que en una entrevista que tuvo con Richie Ray y Bobby Cruz, él le dijo, bueno, pero esta mezcla de un poquito de pimiento, un poquito de tomate, todo, señores, esto es salsa. Y tenía ese programa, a la hora de la salsa era al mediodía, pero al venezolano le dice a la comida, le llama las papas, vamos a papear, pero las papas sonaban muy pesado, entonces creo que le pusieron salsa. La hora de la salsa. Aunque eso es discutible porque la palabra salsa siempre ha estado presente en la cultura de la música cubana, sí, y en muchos puntos, entonces bueno, que cada quien le ponga y le ha resultado una cantidad de padres después a la palabra salsa, sí. Pero desde la época por allá en 1920 y algo, Ignacio Piñeiro con Échale Salsita y la expresión salsa dentro del tema, pues ya empieza como a ventilarse lo que va a ser la palabra para significar sabor, claro, alegría, armonía. Y es bueno, y es justificable que han puesto un nombre a este género, porque el rock tiene su nombre, sí, el jazz tiene su nombre, y la música latina es muy amplia, y todo también esto fue también tiene que ver con el tema político, cultural, todo lo que significó la música cubana para Estados Unidos, y cuando vino el bloqueo pues todo eso se cayó, entonces estaba el bossa nova, agarraron a Brasil y lo pusieron de moda, entonces los americanos han tenido que ver mucho en todas esas influencias, entonces se quedaron todos los cubanos varados con los puertorriqueños, los colombianos, los venezolanos, vamos a ponerle salsa a esto y ya está, entonces ya la Fania pues se encargó de eso, pero se justifica. El tiempo suena la ya. Sin igual, pegadito del ladrillo, un estilo bien sencillo, no le pierdas el compás. Yo quiero bailar contigo ahora, hasta por la madrugada. Tú me pediste un cha-cha-cha y ahora mismo te lo voy a dar. Tú me pediste un cha-cha-cha y yo te voy. Los colombianos son como mi café. ¡Águila! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Conocemos tus secretos, sabemos lo que te hace reír, hemos sido cómplices, sabemos cuando tienes prisa y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Bueno, Gerardo, empezó a escuchar la música, a palparle el vinilo, pero ¿en qué momento se enfrenta a los cueros? Bueno, desde pequeño ya mi mamá cuando vio que ya no había más remedio, porque yo empecé me puse a estudiar música clásica con el piano, y yo cuando aprendí los primeros acordes, que yo podía construir un acorde, empecé a montunear directamente, entonces mi mamá dijo, a este muchacho lo perdimos. Yo le decía, yo quiero un bongo, le decía, dame un buen bongo por favor, hasta que me compró un bongo, y de ahí en adelante empecé a tocar con los programas de televisión, porque
en esa época no había Betamax, ni siquiera VHS había, ni había DVD, ni Facebook, ni YouTube, nada. Y uno veía los 5 minutos que duraba la canción, ahí tú tenías que verle las manos a los percusionistas que estaban tocando allí, y tenías que ir, gracias a Dios que me llevaron a algunas fiestas y algunas rumbas por ahí, y yo pude ver música en vivo también cuando pequeño, ¿no? Pero ahí empezó todo, pero ya en la adolescencia conocí a Orlando Poleo. Otro de los grandes de Venezuela, ¿no? Yo fui el primer alumno que tuvo Poleo en el barrio de Sarría, que estaba yo estudiando en el liceo, y me dijeron, el amigo mío Franklin Rojas también, que es percusionista, vamos a estudiar con Poleo, me dijo. Y Poleo, muy amable, dijo, vénganse aquí, tenemos un taller de percusión y le damos clase a todo el que quiera venir. Empezamos a agarrar las clases. Ese fue mi maestro, y por ese taller de percusión pasaron los mejores percusionistas de Caribe. Te estoy hablando de que este era un taller de percusión que los fines de semana estudiábamos percusión allí, y venían de visita que si Giovanni Hidalgo, Changuito, vino Cachete Maldonado, vino Jimmy Delgado, la banda de Ray Barreto, por ahí pasaron los músicos de Cuba, de Puerto Rico, de Nueva York, de Colombia, de todas partes pasaban por allí. Y por el barrio Marín, San Agustín, que es un barrio de percusionistas también, donde viene la familia Quintero, Luisito, Roberto, Nené, toda la familia Quintero, los fundadores del Grupo Madera. Son barrios que tenían tradición de rumba en Caracas. Yo soy del barrio de Sarría, con Poleo, y del barrio de Marín, San Agustín, viene la familia Quintero, que son todos un percusionistas de pura cepa, pues. Entonces te estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80, que nosotros tuvimos la dicha de aprender con todos esos grandes percusionistas que vinieron de todas partes, porque Venezuela siempre tuvo grandes festivales y grandes eventos importantísimos. Por ahí pasaron las mejores orquestas del mundo, porque Venezuela era la puerta de entrada a la América Latina de todos los grandes artistas. Entonces, pues, desde los mariachi hasta el rock, hasta el pop, hasta el jazz, todo el mundo tenía que pisar Venezuela. Orquesta que se respetara tenía que pisar Venezuela y tenía que triunfar allí. Y de hecho Venezuela pues marcó un punto muy alto en la salsa, no solo con las orquestas que llegaban, sino con las orquestas de ustedes. Grupos tan importantes como Los Dementes, como Sexteto Juventud, como la misma Dimensión Latina, Federico y su combo, tantas orquestas. Comparto toda mi vida, si duermo salgo a la calle, hasta el más mínimo detalle. Cadáver Exquisito, ¿qué pasó con Cadáver Exquisito? El director de Cadáver Exquisito es vecino mío, y en Caracas lo vi en estos días, me dijo, Gerardo, ¿cómo estás? Yo salí corriendo, para Ricardo, un abrazo, y siguió. Pero ese grupo se acabó, eso hizo un disco, y así tantas bandas que salieron de allí, que hicieron tantas cosas increíbles. Sin embargo, hay una cantidad de músicos que están regados por el mundo, tanto de la época de la Guardia Vieja como los de jóvenes. Hay una cantidad de músicos que están en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares, pero Venezuela tiene una historia con la salsa dura, bien seria. Yo soy testigo de eso, porque primero yo soy melómano, coleccionista, fanático de la salsa, estudioso, músico, percusionista, y primero fui fanático y después fui parte de la historia de la salsa de mi país, porque yo, por ejemplo, te puedo decir que cuando era niño intenté ir a ver al Trabuco Venezolano cuando hizo su debut, que estaba en el Museo de Bellas Artes por primera vez. El Trabuco Venezolano estaba tocando, que era como decir la Fania venezolana, y yo no pude entrar porque estaba lleno, y me puse a llorar en la puerta, y me llevó mi mamá porque yo era un chamito. Y después, en el año 92, terminé yo grabando con el Trabuco Venezolano el disco donde sale Canela y Trina, donde sale Señor Tiempo, que en el año 92 se llama Alberto Naranjo y su Trabuco Imágenes Latinas. Entonces yo después con los años yo fui uno de los últimos congueros que tuvo el Trabuco Venezolano, por ejemplo. Entonces llegué a admirar a todos estos grandes artistas de Venezuela y trabajé con ellos.
Para decirte un ejemplo cómico, yo una vez fui a un baile con mi mamá, que mi mamá tenía un novio que era actor de televisión, y entonces nos llevaba para la rumba. Yo era un chamito chiquitico y estaba Watusi cantando en una orquesta, y yo estaba ahí detrás de Watusi, que préstame el güiro, y este niñito, ¿dónde salió? Y entonces me agarró y me cargó, vente para acá, y me llevó para la tarima y me montó en la tarima siendo yo un niño. O sea que Watusi me cargó, y eso es comiquísimo. Y Watusi, mi mamá y Watusi han hablado de ese momento después con los años. Después Watusi grabó un disco mío, y entonces la verdad que conocí desde la infancia a todas estas personas, y después con los años los conocí personalmente, llegué a trabajar con ellos, llegué a trabajar con Joe Ruiz, con José Rosario Soto, conocí a Pan con Queso, trabajé con Tabaco, con Carlos Quintana Tabaco, trabajé con Jajo Porro, con la gente del Grupo Mango, toqué con el Trabuco Venezolano, conocí a Los Guacos, me he montado varias veces en la tarima con Oscar de León, he descargado con la Dimensión Latina, he vivido cosas con todas esas personas que yo admiré en Venezuela, y bueno, también en muchos lugares del mundo. Si no la tengo cerca, hasta siento que no existo. Vivir sin ella no quiero, a mi pantalla soy adicto. Se me apagó la pantallita. Que viva la pantallita. Está escuchando Planeta Salsa. Conduce y dirige Oscar Jaime Cardoso Estrada. Esta noche de Planeta Salsa, Gerardo Rosales, aceptando nuestra invitación en este ciclo de grandes entrevistas con los protagonistas de la salsa. ¿En qué momento decide Gerardo Rosales salir de Venezuela, buscar nuevos horizontes? Siempre conversaba mucho con Angelito Pérez, que es fundador de Los Dementes. Angelito Pérez tuvo una carrera maravillosa en Inglaterra, y él siempre me decía: Gerardo, allá en Europa los percusionistas son cotizados, si tú vas a Europa te va a ir bien porque tú eres muy bueno. Y él venía de regreso, ya había vivido los 80, los 70 y los 80 en Nueva York, estuvo en Alemania, Inglaterra, Suiza, dio giras por todo eso como percusionista de grandes artistas allí. Trabajó con Joe Gallardo, con gente así grande. Entonces él me decía: tú deberías arranca para que tengas esa experiencia. Y yo tenía 22 años en esa época, cuando me estaba llenando la cabeza de todo eso. Y ya yo, como a los 26 años, hubo una oportunidad para tocar en la Expo Sevilla 92, representando a Venezuela, con un grupo que se llamaba Caracas Son 7. Y entonces los percusionistas de ese grupo desertaron, y me llamaron desde España, me dijeron: Gerardo, vente para acá, que se fue el conguero, ¿tú te quieres venir? Entonces yo dije que sí, y le hice caso a Angelito, que me decía: Gerardo, que eso está bueno allá, vete para allá. Y era una cosa como de aventura, porque Venezuela en aquella época no estaba mal realmente. O sea, yo tenía trabajo, tenía familia, estaba haciendo las cosas, había tocado ya con los grupos más importantes de Venezuela. Entonces no tenía como una razón como para irme, simplemente como para probar si era verdad que yo tocaba, porque yo decía: bueno, la gente dice que yo soy bueno, pero yo no lo creo. Tengo que tocar con los cubanos y con la gente de Nueva York y Puerto Rico y meterme con todo el mundo para ver si es verdad. Entonces fuimos a la Expo Sevilla, y ese fue el momento en que nosotros emigramos en el año 92 a la Expo Sevilla. A partir de ese momento viví un año en España, y con ese grupo Caracas Son 7 hicimos giras por todo el país, y allí conocimos y alternamos con bandas como Isaac Delgado cuando estaba empezando con la timba, estaba, ¿qué te digo yo?, el Gran Combo de Puerto Rico, Caco Senante, Oscar de León, Manolo Lescano, venían muchas bandas de todas partes, ahora ni recuerdo. Y ahí empezó la aventura. Yo dije: bueno, me voy a quedar aquí, y me quedé un año allí, y posteriormente fui a Holanda. Y en Holanda, en un viaje que yo quería hacerlo por 2 semanas para regresar a Venezuela, se convirtió en 25 años. 25 años en Holanda. 25 años, sí, en Europa.
señor, mira cómo traigo sabroso del barrio del León. Déjame tocar tambor, déjame meter la mano, déjame que yo lo goce, sabroso con mis hermanos. Y es que te la rumba mía, gozo con Gerardo Rosales al día. Déjame afinar mi rumba, mira que traigo la esencia. Bueno, ¿y cómo va la movida salsera en Holanda? Bueno, Holanda siempre ha sido un país muy abierto a las culturas y a la música latina y todo eso. En el momento en que yo llegué habían pocos percusionistas, la salsa estaba como empezando, había mucho éxito, la música en vivo estaba de moda, no había DJ, no había nada, no había otra cosa, lo que había era salsa, no había bachata, ni merengue, ni kizomba, ni reggaetón, ni no existía nada de eso. Entonces, bueno, yo llegué dando clases de percusión, enseñando a la gente cómo se tocaba la tumbadora, el bongó, integrándome a la sociedad y tocando con grandes grupos de allí. Por ejemplo, trabajé con la Cubok City Big Band por 10 años, trabajé con la Nueva Manteca, conozco todo el circuito holandés, con la Candy Dulfer, con Saskia Laró, Hans Dulfer. O sea, he tocado también otros estilos de música, pues con funk, pop, salsa, jazz. He tocado, por ejemplo, tuve un placer de acompañar a Benny Bailey, que era un trompetista fundador de la banda de Dizzy Gillespie, con Chano Pozo, y tuve unas conversaciones increíbles con él porque él conoció a Chano Pozo. Y Benny Bailey con 85 años de edad, viviendo en Europa, posteriormente a ese concierto que tuvimos con él muere. Entonces me han quedado unas experiencias tremendas. Allí trabajé con Paquito de Rivera, en el 94 grabé con el Bebo Valdés, Bebo Race Again, el de regreso del Bebo Valdés, que supuestamente iba a ser un disco donde se iba a encontrar Chucho Valdés y el Bebo, pero finalmente no se dio, y esto lo produjo Paquito de Rivera. Entonces yo estoy como invitado en ese disco junto con Patato, con Joe Santiago, con Amadito Valdés, con Juan Pablo Torres. Eso me dio a mí una cancha tremenda. Trabajé con la Conexión Latina, con Nicky Marrero, grabé un álbum en vivo en Berlín junto con Anthony Martínez, Javier Plaza. El disco se llamó La Conexión y era de la mejor orquesta que ha dado Europa en toda su historia para mí, porque era una orquesta que tenía arreglos de Marty Schiller, José Febre, Oscar Hernández. Esos tipos arreglaban para esa banda que era alemana, y habían composiciones originales que le escribía el Tite Curel Alonso a esa orquesta, y nosotros tocamos ese repertorio por toda Alemania ya en los años 90, ¿no? En los finales de los 90. Entonces me han tocado cosas importantísimas para tocar en Europa, y muchísimas cosas grandiosas. Son 20 discos ya grabados bajo mi nombre también. Paralelamente de tocar con todos esos monstruos, he podido hacer mis propios discos. Arsenio Rodríguez lo inventó, tumba y bongo, la esencia la traigo yo, Gonzalo bailador. Gerardo Rosales y Ramón Mendeville de Chile. Báilame pegado, como yo ninguno. Báilame pegado, somos duros. Báilame pegado, como yo ninguno. Báilame pegado, somos duros. Báilame pegado, como yo ninguno. Báilame pegado, somos duros.
bailar. Dígame usted, para ponerlo a gozar. En esta fiesta del mundo, llena de ritmo y cultura, yo te traigo mi tumba, pa' que muevas la cintura. El sabor que yo te traigo nace en el callejón de las raíces cubanas, del guaguancó y del son. Dígame usted, si sabe bailar. Dígame usted, para ponerlo a gozar. Lo que quiero es que comprendas que esto no es una locura. Aprendete bien la clave y baila con sabrosura. Esto no es un reggaetón, ni bachata, ni kizomba. Esto es salsa con pilón, con el ritmo de esta onda. Dígame usted, si sabe bailar. Dígame usted, para ponerlo a gozar. Dígame usted, si sabe bailar. Dígame usted, para ponerlo a gozar. De su tumba, dígame usted, sábamela, si sabe bailar mulata. Ven y pégate, mamá, acurrúcame nada más. Dígame usted, si sabe bailar mulata. Baila, mulatica, baila, baila. Sabe que llegó Rosales. Hablemos justamente de los trabajos discográficos. Ojalá hacer un recorrido rápido entre el primero y el último, o el más reciente trabajo discográfico. Bueno, espero que la memoria no me falle. Bueno, el primer disco que hice se llamó La Salsa Parante de Venezuela y se grabó en Venezuela en el 91, 92. Después hice Venezuela Sonora, que fueron las canciones típicas de Venezuela, de joropo y de parranda y gaita, que las puse en ritmo de sonora. Después hice uno que se llamó Señor Tambor, que era un disco de jazz latino. De ahí me pusieron el apodo Señor Tambor. Después hice un disco que se llamó El Venezolano, que era con canciones típicas venezolanas llevadas al tiempo de jazz. Grabé también un disco en el año 2000 importante con Eddie Martínez, que se llama Rítmico y Pianístico. Y por primera vez nos estamos reuniendo en Colombia para hacer este evento que ya pasó. Y fue muy bonito este concierto y vamos a seguir haciendo giras y todo eso, porque ese disco quedó como para la historia, que los melómanos lo piden y la gente nos quería ver juntos, y esto está ocurriendo ahora. La canción es para ti, nace del corazón. Quiero darte las gracias por ayudarme, Señor. Viejito legendario del pueblo venezolano, ya desde el más allá, para ayudar a sus hermanos. Nica, 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 Nora, ayúdame a echar para adelante por un futuro mejor. Con un cafecito negro, una vela y mucha fe, te invocamos, don Nicanor, que reine la paz en la tierra, Señor. Pa' don Nicanor, ayúdame a echar para adelante por un futuro mejor.
muchacha bien mal. Don Nicanor, el viejito legendario. Desde tu pueblo en Nirgua te hiciste leyenda porque es justo y necesario. Don Nicanor, el viejito legendario. Don José Nicanor de las Mercedes Ochoa, Pinto Morillo, su nombre completo, hermano. Don Nicanor, el viejito legendario. Tu bastón y tu sombrero siempre te digo el primero y vamos a colocarlo. Ajá. Agua para los gallos. Este es para mi viejo querido. Que saliste con la tuya, viejo. Ave María, Brujo de Nirgua que cura y mata, te lo digo mi cámara. Ave María, Siempre nombrando a la Virgencita del Carmen que nunca le fallará. Ave María, Virgen del Carmen, patrona de Nirgua, yo soy José Nicanor que viene a curar y a matar. Ave María, Así cantaba Nicanor cuando se iba a presentar. Ave María, Dame caridad, ayuda a Venezuela que también necesitará. Ave María, Fumaba cigarrillo, Capitolio y Continental. Ave María, Café amargo sin azúcar es lo que le gustaba tomar. Ave María. Bueno, para retomar el tema, pues se me olvida, grabamos un disco que se llamó en el año 2000, yo grabé 2 discos, rítmico y pianístico y La Salsa es mi vida. Ese lo grabamos en Nueva York y ese tiene como cantante a Frankie Vázquez, Astrid la holandesa, quien fue mi esposa, la madre de mis hijos, tremenda cantante. Está Ralfi Rizarri, Luisito Quintero, Roberto Quintero, el hijo de Picón de Rodríguez tocando trompeta. Bueno, eso es un disco que quedó para la historia, que pegó mucho. Ahí está La Salsa es mi vida, Sorpresa holandesa, Pajarillo, Caramba, mi amor, caramba, Echándole, que lo canta Frankie Vázquez, el hijo del sonero. Ese disco me abrió las puertas en el mundo. Después de eso hice un tributo a la Fania, increíble, que fue en un concierto en vivo en Ámsterdam. Y lo hicimos como para recordar la Fania, pero no pensamos que íbamos a hacer un disco, o sea, lo grabamos en vivo y un sello disquero se interesó en sacarlo y resulta que ese es uno de los discos míos que más vendió. Y yo decía, pero ¿cómo va a vender este disco si aquí no está ni Celia Cruz, ni Piconde, ni Cheo Feliciano, ni nada? Pero a la gente le gustó porque decían que el sonido de la banda estaba dándole un tributo bueno a las composiciones. Entonces para los DJs era interesante poner ese disco porque no sonaba actual, ¿no? Y funcionó y con eso tocamos mucho. Después hice un disco Charanga La Crisis, que hicimos una charanga bien bonita y estuvimos trabajando como 3 años y funcionó muy bien. Hice un grupo que se llamó Our Latin Group, donde hice unos tributos a Joe Pastrana y unos números ahí de Latin Jazz. Era un disco así como mezclado de salsa y Latin Jazz. Y sí, hice un tributo a Mongo Santamaría, Mongo Manía. Eso fue un álbum doble. Eso me costó un trabajo tremendo porque tocar como Mongo Santamaría es imposible y es un repertorio súper largo. Y eso me demoró como 1 año hacer ese disco. Y es uno de mis discos favoritos porque logré hacer un buen trabajo, que fue un buen tributo a él. Y logramos tocar algunos festivales con su música importante. Con la descarga venezolana. Vamos a recordar la salsa venezolana. De los barrios de Caracas, sus esquinas y su melao, de allí vino nuestra salsa. Vamos a recordar la salsa venezolana. Barlovento, Maracaibo, Valencia, Maracay, La Guaira y en Guarena sí hay. Vamos a recordar la salsa venezolana. Esto es una fiesta de tambores y de colores, desde
salsa venezolana. Yo nací en una ribera de la Arauca Vibrador, pero te traigo una campana y un timbal con un bongo, pa' que vacile el rumbero la rumba que traigo yo. Salsa, salsa, salsa venezolana. Miren, Luchi. También un disco después del tributo a Mongo Santa María y hemos hecho unos discos últimamente. Por ejemplo, hice un tributo a Chano Pozo en sexteto con canciones del Chano Pozo, y hice un disco también en tributo a Cachao con la hija de Cachaito, la única descendiente de la familia Cachao, Lázara Cachao, que vive ahí en Alemania. Hicimos un disco con temas de Cachaito y de Cachao, de los dos, la familia Cachao. Hice un disco que se llamó El Combo Mundial, y en ese disco hicimos temas como Síguelo, que se pegó muchísimo aquí, y El Chateo. Hice un disco también que se llamó El Son Desempleado, con canciones. Ese es el único disco donde yo he cantado, que es uno de los grandes errores que yo he cometido en mi vida, porque yo digo, ¿cómo se me ocurrió a mí cantar? Pero lo más cómico de eso es que la gente me pide que cante en los conciertos y que cante esos temas, y a mí me da una vergüenza, pero bueno, yo lo canto y hay quien le gusta, inclusive hasta me felicitan. Otros peores que yo han cantado, pues yo canté, pero bueno, canté ahí en ese disco. Ese es el único disco donde he cantado. Los próximos discos no canté nunca más, pero son composiciones mías la mayoría. Después hice un disco, el reciente disco es Salsa Vintage, que este es un disco que se hizo análogo digital, con una mezcla y un mastering análogo en cinta como en los años de antes, y es un disco que se grabó en un estudio juntos, se tocó juntos, con los trombones juntos, el piano, el bajo, la percusión en bloque, con los micrófonos de antes, con una consola alemana de los años 70, todo con micrófonos antiguos, piano acústico, Fender Rhodes, las tumbadoras y los tumbadores los bongos con cuero de verdad, no cuero de plástico, las campanas viejas, el timbal, un timbal LP que me sonaba como en la época de los 70. Entonces cuidé los detalles, y este disco tiene composiciones originales, son 8 composiciones mías, especiales para el público, el sonido antiguo con nuevas composiciones y con voces como la de Freddy Ramos de Tromboranga, está Marcial Isturiz cantando, está Elvin Vivencia, Ramón Mendevile, que son nuevas voces para la música latina. Tengo invitados como Maite Hontele, tengo allí una sesión de músicos tremendos. O sea que ese es el disco que vinimos a presentar este año en la Feria Cali, el año pasado, y que ahora estamos haciendo esta girita por aquí, por Colombia. Mi amor es natural, no me lo han regalado.
olvídate de eso, lo han botado. Botado, rogado, quemado, alborotado. Está escuchando Planeta Salsa. Conduce y dirige Oscar Jaime Cardoso Estrada. Pues Gerardo Rosales, mil gracias por haber aceptado la invitación esta noche a Planeta Salsa. Aquí estamos siguiendo siempre tu carrera, siempre tus éxitos musicales, y qué bueno pues poder tener hoy compartiendo las vivencias de un músico de esta categoría con los oyentes de Planeta Salsa. Gracias por aceptar la invitación. Maestro Cardoso, agradecido por su invitación, siempre a la orden, y para mí es un placer estar aquí siempre en Cali. Gracias amigos por haber asistido a la cita con Entrevista con la Música, el podcast en que la música de todos los tiempos trasciende a la inmortalidad. Oscar Jaime Cardoso Estrada, quien les habla, los invita en una próxima oportunidad a que nos acompañen a disfrutar de un nuevo podcast de Entrevista con la Música.